Hoy el versículo 30 que dice: Por la fe cayeron los muros de Jericó después de haberlos rodeado 7 días. Punto número 1. Este versículo es uno de los muchos que nos dan detalles históricos y arqueológicos que confirman la veracidad de la Biblia. Aunque tenemos un vídeo en el canal con los pilares que confirman que la Biblia es la verdad, entre ellos la historia y la arqueología, en este caso puntual le decimos que si los arqueólogos seculares confirman lo que dice la Biblia sobre Jericó, entonces lo espiritual en torno a Jericó también es verdad. Punto número 2. Ahora, en el plano espiritual, ¿qué nos enseñan esas ruinas históricas que están ahora, en el día de hoy, incluso en Jericó? Pues la enseñanza en torno a la historia bíblica de Jericó es que el impío un día será destruido por su rebelión contra Dios, así como sucedió aquel día físicamente con Jericó, que, en su orgullo, Jericó no quiso rendirse ante Dios. Un día también sucederá así con todo hombre rebelde que no salga por su cuenta del Jericó actual y no se humille ante el Dios de Israel. Jericó es el símbolo del mundo, y por lo que vemos, Dios no amó a Jericó. ¿Dónde está el amor de Dios en Jericó, estimados pastores amorosos? Que vengan los defensores del amor de Dios y busquen en la historia de Jericó aquello de: Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti, Jericó. ¿Se había dado cuenta, estimado oyente, que los espías del pueblo de Dios no fueron a predicar el amor de Dios a Jericó, sino más bien la ira de Dios sobre Jericó? ¿Piensa usted que Dios ahora es más amoroso con el Jericó actual que con el Jericó de aquel entonces? La doctrina de Dios te ama es una de las mentiras más grandes del universo religioso. Le han engañado con eso, estimado oyente. Dios no ama al hombre, Dios aborrece al hombre. El hombre de hoy es tan pagano como los hombres de Jericó de aquellos días. Por lo tanto, el Dios que no cambia castigará un día también con su ira al moderno Jericó actual. Salga de Jericó, estimado oyente. Los 7 días que Dios le concedió en paciencia a Jericó equivalen a los días de paciencia que Dios le tiene al moderno Jericó de hoy. Dios no ama al hombre. Dios es juez. Dios solo tiene paciencia con el hombre. ¿Se quedará usted dentro de los muros actuales del moderno Jericó o saldrá usted de Jericó? Si usted no sale de este moderno actual Jericó, usted un día padecerá en la destrucción eterna. Punto número 3. Este versículo, como muchos versículos más, mal tomados del Antiguo Testamento, son usados por los pastores falsos de la prosperidad para engañarle a usted, haciéndole creer que usted también puede hacer caer los muros de su propio problema en su vida, orando a Dios y dando 7 vueltas en su habitación. Pero eso es falso. Es más, eso es ridículo. Ya lo hemos dicho muchas veces en el canal. Los pastores que usan estos versículos de victoria de Israel le están engañando, porque estos versículos no son para todo el mundo, no son para la iglesia, no son para el cristiano, no son para ahora, no son para usted. Solo fueron pasajes para aquel entonces para Israel y de forma puntual. Cuando un pastor lobo le espiritualiza este pasaje diciéndole que usted debe ser como Israel, como Josué, como un campeón, le están engañando. Los versículos de batallas ganadas por Israel, de victorias de Israel, de prosperidad de Israel, esos versículos no son para usted, no se engañe. No se haga ilusiones, estimado oyente, y salga de esas iglesias que le estimulan con una fe falsa y materialista. La fe verdadera no se centra en conseguir cosas materiales. La fe verdadera se centra en conseguir la madurez espiritual y no la libertad financiera. Buscar la libertad financiera es solo materialismo, es pecado. Cuando un pastor lobo le redirecciona pasajes como estos del Antiguo Testamento para que usted crea que puede tener victoria material, o cuando le dicen: Dios es más fuerte que los muros de su vida, hermano. Si Dios le ha dicho en su palabra que haga algo, hágalo, hermano. Dios no es hombre para mentir, así que declare, proclame y use el nombre de Jesús, y usted vencerá sus mayores obstáculos.
Sus victorias en Jericó, hermano, solo se obtendrán cuando usted sea fiel a diezmar a Dios y a obedecer como lo hizo Israel. Y que usted, hermano, está librando las batallas de Dios. A ver, ¿quién dice amén? Todo este discurso que alguna vez usted ha escuchado más o menos así en las iglesias es falso. Punto número 4 del versículo 30. Este versículo 30 era solo para las iglesias de los judíos. No es un mensaje para la iglesia de los gentiles. El libro de Hebreos, y en especial el capítulo 11, era solo para ilustrar a la iglesia de los judíos lo que es la fe valiente y animar a los sufridos y perseguidos cristianos del siglo I, y no para enseñar la prosperidad a aquellos creyentes, porque precisamente, los hebreos eran una iglesia perseguida y pobre, como veremos en el último versículo de hoy. La iglesia de Hebreos no creyó que lo de Jericó en capítulo 11 era para aplicarlo a la prosperidad. No creyeron que era para prosperar, sino que ellos entendieron que era un mensaje para tener una fe valiente. Si los lobos usan el tema de Jericó para hablarle de la prosperidad y la victoria de la guerra espiritual, le están engañando. Porque esa no es la enseñanza aquí, esa es una manipulación. Los únicos que prosperan al instante siempre son los líderes manipuladores de estos temas. Si usted se fija, ellos prosperan casi cada día, mientras que usted se empobrece mientras espera y espera años y años como un ingenuo esperando una prosperidad que nunca llega. Y si llega, es porque se la dio el diablo. Dios no está con las iglesias de la prosperidad porque son de mala fe y mala doctrina. Esas iglesias son del diablo, porque cuando el diablo, que tiene poderes, concede algún milagro o prosperidad a alguien de esas iglesias, es para engañarle a usted con esa doctrina falsa y hacerle creer a otros que la doctrina de la prosperidad funciona. Y así usted se convierta en instrumento del diablo para despertar en otros una falsa esperanza. Esto es como la lotería. Lo mismo sucede con este tema en las iglesias. Usted da y da el diezmo. Usted espera y espera. Usted proclama y proclama, pero nunca prospera. ¿No se da cuenta del montaje del engaño, estimado ingenuo oyente, que está atrapado en la avaricia del dinero de esas iglesias de la prosperidad? El materialismo no es fe verdadera, estimado oyente, es fe falsa. Esa es la nueva enseñanza aquí. Así que, jaque, a todos los pastores de la prosperidad les espera la ruina y la miseria eterna.